Saludos mis hermanos amados en este día que Dios nos permite estudiar su palabra de nuevo. Damos gracias a Dios por darnos esa maravillosa oportunidad. En la palabra de Dios hemos estado aprendiendo cantidades de cosas que siguen siendo, que son y serán siempre útiles a nuestra vida espiritual. Cosas que son de salvación. Nos estamos preparando y para muchos de seguro recordando todos los temas que tienen que ver con el evangelismo, evangelizar a las personas. Y en estos últimos días estamos concentrados en estudiar acerca del plan de salvación, de cómo es el plan de salvación de nuestro Dios. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la confesión de la fe. Ya estudiamos algunas partes, pero ahorita nos corresponde estudiar la confesión de la fe. En la Biblia este es detalle muy importante y yo creo que no es difícil entender la necesidad. Necesitamos identificarnos con el Señor Jesús, con nuestro Dios. Y la vida cristiana no es una vida escondida, no es una vida que se vive en secreto, no es una vida que uno pueda vivir escondido en una montaña como un ermitaño quizás. No es una vida fuera del mundo, es más una vida dentro del mundo para poder dar testimonio de lo que creemos, de la esperanza que hay en nuestros corazones a causa del evangelio en el cual creemos y en el cual hemos sido salvos. Entonces la vida cristiana es una vida en la que uno debe decir quién es, ya porque le pregunten o ya porque como uno por lo regular está predicando y enseñando, pues la gente se va a dar cuenta qué clase de persona es uno y cuál es el propósito de la vida de uno. El Señor Jesús habló de todo esto, de la vida del cristiano y del propósito del cristiano en el mundo, cuando estudiábamos hace algún tiempo también acerca de que somos la sal y la luz del mundo. La sal sirve para dar sabor y la luz sirve para alumbrar, para mostrar el camino. En este caso, a través de la predicación, nosotros estamos enseñando el camino de Dios a los hombres. Eso tiene que ver con hablar. Y lo que hablamos tiene que ser algo que ya antes hemos puesto en nuestro corazón. En las Escrituras hay un pecado que se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. La Biblia dice allí, pero los cobardes e incrédulos, y menciona otros pecados. Dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por lo regular nosotros no reconocemos casi el pecado de la cobardía o no hablamos de ese pecado como algo, como se habla a veces del adulterio, por ejemplo, o de la fornicación. Se habla más de la fornicación como pecado y del adulterio y de otro tipo de pecados, pero el de ser cobarde por lo regular no se menciona. Pero es punto que menciona la Escritura. El problema ahí es la falta de la valentía para confesar el nombre del Señor Jesús, para declarar que uno está con el Señor Jesús. En el primer siglo, confesar el nombre del Señor Jesús fue requisito, como lo es hoy. Y en el primer siglo, los hermanos incluso, muchos de ellos murieron por confesar que Jesús es el Señor. Cuando el Señor escribe a una de las iglesias del Apocalipsis de Asia, una de las cosas que él menciona es que los hermanos no habían negado su nombre. Los hermanos se habían mantenido fieles en la fe que tenían en Cristo Jesús y no habían negado a Jesucristo delante de los demás hombres, porque es delante de los demás hombres donde uno tiene que confesar, donde uno tiene que hablar, por lo regular en este caso particular, del Señor Jesús. Pero en muchas personas eso no va a pasar. Hay muchas personas que no confesaron y que no van a confesar a Jesucristo, por ejemplo, por vergüenza, porque hay personas que se avergüenzan del Señor
y no van a estar dispuestos a confesar el nombre del Señor Jesús delante de otros. Preferirán decir que no creen en nada o que tienen otro tipo de fe o que su idea es otra, pero mucho menos no van a aceptar y no van a confesar al Señor Jesús. Pero en la Biblia, confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, es requisito esencial para la salvación. ¿Sí? Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios en el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten eso, está relacionado íntimamente, estrechamente con la salvación de las personas. El 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 prácticamente está explicando el 9. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos cosas han de ocurrir en el corazón de las personas. La una, creer en el corazón para justicia. Y la otra, confesar con la boca para la salvación. Se oye el evangelio y se cree en el evangelio, o se oye acerca de Jesús. Hablar de Jesús es hablar también de su evangelio. Se oye acerca de Jesús, se llega a entender que Jesús es el Hijo de Dios, se llega a creer que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Eso predicamos, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él le levantó de los muertos. Y cuando eso llega al oído, al corazón, por el oído entra al corazón. Por eso hay que oír, para poner la palabra en el corazón. Al oír, la fe debe producirse en el corazón. Debe creerse en el corazón. Sería como debe creerse de todo corazón. No meramente de oídas te había oído, así como sí, yo te escucho, pero los atenienses, cuando el apóstol predicó, el apóstol Pablo, dijeron, ya te oiremos otro día acerca de eso, ya te oiremos. En sí, el mensaje a su corazón no necesariamente llegó. Ellos, bueno, sí, recuerden que la Biblia dice de ellos que solamente se interesaban en oír cosas nuevas. Nos vamos a encontrar con gente así también. De seguro que sí. Necesitamos que la gente escuche el evangelio y que lo crea en el corazón. Pero no solamente eso, necesitamos que la gente confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor. Esto es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Noten ustedes lo que dice acá. En el versículo 7, no, en el 8. El 8. Más, ¿qué dice? Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten el 8. Más, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo llega la palabra de Dios al incrédulo? Por la predicación. Cuando la predicación llega a una persona, la palabra de Dios se está poniendo ahí a la mano, porque la palabra de Dios está a la mano. Las personas pueden escuchar la palabra de Dios
cuando quieren. Las palabras, las personas pueden encontrar la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en nuestra época, la Biblia está disponible a través de medios electrónicos, escritos. Hay predicadores, gracias a Dios, hay personas con las que uno puede hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios está cerca, en tu boca y en tu corazón. En el corazón porque se ha predicado. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por ejemplo, los romanos. Los romanos escucharon la palabra de Dios. Los corintios, la gente de Galacia, la gente de Galacia, la gente de Colosas, la gente de Asia, la gente de todas estas provincias, la gente en el Imperio Romano, escuchó la palabra de Dios comenzando desde Jerusalén. Se les predicó de Cristo, se les habló de Cristo. Esa es la predicación en el libro de los Hechos. La palabra de Cristo o el cumplimiento de todas las profecías en Cristo y que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Cristo, que significa el ungido, que crean en él, que en ningún otro hay salvación. Y por supuesto estas personas confesaron la fe en el Señor Jesús. Recuerden que fue instrucción del Señor Jesús en los evangelios. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso fue enseñanza en el principio, en el ministerio de Jesús. Y luego los apóstoles tuvieron que instruir a las personas también a eso. La confesión, en este caso, el reconocimiento de quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y para qué se hace ese tipo de reconocimiento? ¿Para qué se cree esta enseñanza que se ha puesto, que los apóstoles pusieron en el corazón de las personas? Y nosotros hoy día, al predicar, ponemos disponible aquello que la gente necesita creer y le enseñamos aquello que necesita creer en el corazón y lo que de todo corazón necesita confesar. La idea de que sea del corazón es porque tiene que ser algo firme, tiene que ser algo fiel. No puede ser como cuando en Mateo el Señor dijo, este pueblo de labios me honra. Por eso ellos solamente le ofrecían a Dios lo que sale de los dientes para afuera, pero lo de adentro no se lo podían ofrecer porque no le pertenecía al Señor. Ellos no le habían dado el corazón al Señor. Ellos realmente, podría uno hasta decir, ellos no tenían fe en las cosas de Dios. Ellos estaban solamente yéndose por las cosas externas. Y por eso, en cuanto a todo lo externo, la religión del externalismo, es decir, la religión de afuera, pero no del corazón. La religión de palabras, la religión de conceptos, de ideas, pero no del corazón entregado al Señor. Recuerden que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay que entregar a Dios el corazón para poder que haya una verdadera vida cristiana o una confesión aceptable. Por supuesto, Dios sabe qué clase de cosa cree uno en el corazón y Él sabe si uno sí cree o no en el Evangelio. Si cuando uno dice que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es cierto o no. A veces eso también, nosotros podemos ver eso en las personas, en lo que ocurre después. En el momento yo no sé, porque yo estoy escuchando y yo creo lo que estoy oyendo. Alguien está diciendo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, eso es lo que creemos. Con el tiempo yo me puedo dar cuenta si esa confesión fue real o no, en la permanencia en la fe. Cuando es verdadero, cuando la confesión es real, cuando todo eso es real en el corazón, se hace palpable en el tiempo, porque se deja ver en el tiempo. Sería como el apóstol Pablo tuvo que hacer eso cuando Ananías y todo eso, y porque es requisito de la Biblia para salvación. Y luego vemos a Pablo que en toda su vida y murió por ser cristiano. Nosotros nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo reconoció que Jesucristo es el Señor, lo reconoció de todo corazón y lo reconoció para siempre. Su confesión, su creencia en el Señor no fue solamente ahí por salir del momento, fue para siempre. Aunque eso para él llegó a significar la muerte, eso no importa.
de ese tamaño o de ese tipo de fuerza tiene que ser la confesión de la fe de una persona. Tiene que ver con el compromiso para con el Señor. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres el Hijo de Dios. Me identifico contigo, creo lo que tú me dices que crea, obedezco a tus mandamientos. Entonces, la palabra del Señor no está lejos, está cerca, es posible. Leamos un pasaje que está en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 de Deuteronomio, noten ustedes el versículo 11. Vamos a leer el 10. Deuteronomio 30, versículo 10 dice: Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para que guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con tu corazón y con tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es demasiado difícil, ni está lejos. Luego dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo harás oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy cerca de ti. No está lejos. Lo que estamos leyendo en Romanos. No está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién nos lo bajará? ¿Quién nos traerá el mandamiento para poderlo oír? La palabra vino de allá, el Señor mandó su palabra, el Señor mandó a su espíritu para inspirar la palabra a los apóstoles y eso ya está hecho. La palabra de Dios está en la tierra. Está con nosotros, regalo de Dios es. Y aquí dice, y no está al otro lado del mar. Ninguno de nosotros, por ejemplo, miren, nosotros aquí en Colombia, lejos de donde todo esto pasó, lejos de donde todo esto se escribió, la palabra de Dios. Pero no podemos decir, los colombianos no pueden decir, pero ¿y dónde está la palabra de Dios para poder oír y para poder saber qué es lo que hay que hacer? Yo sí quiero hacer, pero ¿y quién me dice pues qué hay que hacer? La respuesta es que la palabra no está lejos de ti, de tu corazón, está cerquita. Y también la palabra es que el mandamiento no es difícil, no es algo que no puedas hacer, no es algo que no puedas entender, es algo que se puede entender y que se puede hacer y que se puede vivir por él, por el mandato de Dios, porque Dios ha hecho que el mandato esté a la mano de todos, a la mano de las personas, que su palabra esté disponible. Algo así como, ¿y qué hay que creer? Aquí dice. ¿Y por qué? También dice. También dice por qué. ¿Y para qué? También dice para qué. Y las personas pueden oír. Y nosotros, los cristianos, la iglesia del Señor, la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales, ¿recuerdan eso en el libro de Efesios? La encargada de dar a conocer el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, la encargada de predicar a Cristo y a este crucificado. Eso está haciendo, eso estamos haciendo nosotros. Nos estamos preparando, estudiando temas de evangelismo para ir a predicar. ¿A quién? A la gente. ¿Para qué? Para poner la palabra de Dios en el corazón, para que la gente pueda creer. Noten el versículo, volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 10, pero ahora miren el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Ahí está la labor de los apóstoles, de los hermanos aquí en Roma, la labor de nosotros hoy día aquí en los diferentes lugares donde estamos. ¿Cómo van a creer los chilenos? Porque la iglesia está predicando. ¿Cómo van a creer los mexicanos? Porque Servando está predicando. O porque los demás hermanos allá en toda el área o en todo el país y por todas partes, Dios tiene personas que están predicando para que la gente pueda confesar. Que la gente pueda confesar al Señor. Para que reciba la justicia de la fe, la justicia del evangelio. La confesión de la fe es muy importante porque está relacionada con eso mismo, está relacionada con la salvación. No es meramente decir por decir o hablar por hablar un punto. No, es porque está relacionado con la salvación. Tiene que creerse y tiene que confesarse, tiene que hacerse evidente, tienes que decirlo. Si no, no. Si no, pues, digamos algo así como uno tener la fe para uno mismo. La manera que uno crea o piense, las cosas que uno quiera aceptar, no es así. Y ya que Dios ha dicho todo esto, pues es porque es requisito para la salvación de las personas. Y en este caso particular, el confesar con la boca que uno cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Que uno cree que Jesús es el Señor. Es lo que dice expresamente el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el Nuevo Testamento y aún desde el Antiguo Testamento se mencionó porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá tiene que ver con el hecho de que Dios justifica al impío a través de la fe que ponemos en el Señor Jesús. Eso ocurrió en el antiguo pacto con los antiguos. Ellos tuvieron fe. Ellos no eran sin pecado. Ninguno lo fue. De una u otra manera, todo hombre en la tierra ha pecado. Ellos requirieron la justificación, el ser declarados hombres justos. ¿Cómo lo fueron? Lo fueron por la fe. Por la fe fueron declarados justos, no porque no hubieran pecado. Aquí mismo en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo explica este asunto que tiene que ver con la justificación que es por la fe. Vamos a mirar y que tiene que ver, por supuesto, con si confesamos a Jesús es porque creemos en Él, en el corazón creemos quién es y luego está lo que sale de nuestro corazón, que es la confesión, la declaración pública de que Él es el Hijo de Dios. Entonces tiene que haber la fe. Y luego de la fe viene la confesión. Sería como hay que oír, creer, confesar. El oír produce la fe en el corazón. Cuando se cree en el corazón, se cree para justicia. Y cuando se confiesa para la salvación. Los tres pasos tienen que ocurrir para la salvación. Porque si no oyes, ¿qué vas a creer? Y si no crees, ¿qué vas a confesar? No puedes. Leamos a Romanos capítulo, comencemos en el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Noten esto. Y aquí hablamos de una cosa muy interesante,
y es la justicia de Dios, que es por la fe, testificada por la ley y los profetas. Por ejemplo, recuerdan, hay un pasaje en el Antiguo Pacto, que es el libro de Habacuc. Y en el libro de Habacuc, el profeta dijo, mas el justo por la fe vivirá. Eso se dijo desde el Antiguo Pacto, no desde el Nuevo. El Nuevo confirma todo eso, pero eso se dijo primero en el Antiguo Pacto, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Desde el Antiguo Pacto. Y aquí lo estamos diciendo, la justicia, noten el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, note qué cosa, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. El versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe. Me encanta este pedacito porque dice por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que las personas tienen que confesar? Que Jesucristo es el Señor o que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando hacemos eso, se está dando en nosotros la justicia que es de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. Es una bendición de principio a fin, porque es la justicia de Dios, la fe es la del hombre, la fe es don de Dios también, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, o sea, es Dios también haciendo posible que la gente crea, porque Dios está enseñando a través de su palabra en qué creer y para qué creer. Es Dios revelando cómo es su justicia, la justicia de la reconciliación, el poder declarar al hombre justo por medio de la fe. Aquí aparece el nombre del personaje por medio del cual esto es hecho. Jesucristo es a través de quien esto es hecho. Y vamos a ver por qué, por supuesto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Noten eso, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Ahí está el problema. Toda la gente necesita ser justificada y la única manera es a través de la justicia que es por la fe en el Señor Jesús. De otra manera es imposible. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. Noten esto. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A fin de que Él sea el justo y el que declara justo a quien es de la fe de Jesús, a quien cree que Jesús es su justicia, a quien cree que Jesús es para él la oportunidad de ser hecho justo por el poder y por la gracia de Dios y todo eso. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, la ley de Moisés. No, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, sin cumplir los requisitos de la ley, porque nadie puede cumplir los requerimientos de la ley. Los requerimientos de la ley son ser perfectos, y solamente Jesús pudo hacer eso, vivir sin cometer ningún pecado. Ese es el requisito de la ley. Nosotros no podemos hacer eso, ningún hombre. Pero lo que sí podemos hacer es creer en aquel que justifica al impío. Todo impío, toda persona pecadora, puede creer en Dios, puede creer en Jesucristo, puede creer en el Evangelio, puede creer en que hay una manera de ser justificado por la ley de la fe.
Eso sí puede hacer uno. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que vamos a predicar. Que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, para que sea declarado justo. Porque se cree para justicia. Para ser justificado, para ser declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque crees en aquel que te hace justo, el Señor Jesús. ¿Sí? 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues? Diremos, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Pero veamos un momento el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque en el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. En la ley, en el antiguo pacto, se enseñó el justo por la fe vivirá. Abraham, ¿cómo recibió Abraham la justificación? ¿Cómo fue declarado justo? Por la fe. ¿En dónde está escrito eso? En la ley. Génesis es la ley. Entonces, la ley ya testificaba de cómo Dios justifica al Abraham es la persona en la cual se nos enseña eso con detalle. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él tuvo fe y le fue contado por justicia. Fue hombre justo delante de Dios por la fe. Entonces la ley ya decía cómo, y aquí lo vamos a acabar de mencionar. Capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde dice eso la Escritura? En Génesis, en la ley. Génesis es la ley. ¿Sí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, noten esto aquí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten esto, su fe, la fe del impío. Es importante decir del impío, porque aquí se trata de justificar al que necesita ser justificado. ¿Por qué necesita eso? Porque no es justo. Es un hombre impío, es un hombre que ha quebrantado la ley del Señor, es un hombre pecador. Es un hombre que necesita ser declarado justo. Por sí mismo no puede jamás adquirir la justicia, ni siquiera por la ley, porque la ley nadie la pudo cumplir. Entonces, por eso dice, no por obras. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando aquí de las obras de la ley. Por ejemplo, Abraham. ¿Fue justificado Abraham por las obras de la ley? Digamos así, por cumplir totalmente, cabalmente todo. No, fue justificado por la fe. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Eso lo dice Pablo a los Gálatas. Pero aquí también, vamos a leer acá más. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten esto. Su fe le es contada por justicia. La fe suya, la fe que usted tiene en Jesús, en el Evangelio, le es contada por justicia. No porque usted sea justo, no porque usted ha cumplido cabalmente con todo, sino porque usted cree. Es la fe la que usted tiene en el Hijo de Dios, la que le es contada, o por aquella que le es contado a usted,
por justicia, que Dios le da la justificación o le declara hombre justo a usted por la fe, porque usted cree en aquel que justifica al impío. En Dios, Dios es el que hace eso, y usted cree en aquel por quien eso es una realidad. Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 6 de Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la incircuncisión, perdón, estando en la circuncisión o en la circuncisión. El 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, noten este pasaje, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, a fin de que también a nosotros, los gentiles, la fe que tenemos en el evangelio nos sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por fe y para fe, la justicia de Dios por la fe. Para los judíos que tienen la circuncisión o que la practicaban, la tenían, de seguro que los que viven hoy todavía practican la circuncisión y todo eso, pero necesitan ellos igual creer en el evangelio, seguir las pisadas de Abraham, tener fe en el evangelio. Y para los que no son, en la época, los gentiles, por ejemplo, los romanos, ellos no eran judíos, no eran hebreos, pero a ellos se les predicó también el evangelio y resultó para ellos en ser declarados justos por el Señor, porque el Señor es el que justifica al impío o el que declara justo al impío cuando éste cree que Jesús es el Hijo de Dios, cuando éste cree en el evangelio. Entonces, Abraham es el ejemplo. Y la fe es la manera de ser justificado, aparte de las obras de la ley y aparte de las obras buenas. Ustedes saben que hay gente que dice, no, es que yo como soy tan bueno, yo sí me merezco la salvación por esto y por aquello. Ninguna. Las obras de la ley no lo lograron y las obras buenas que una persona haga tampoco lo logran. La fe puesta en el Señor Jesús sí lo logra. La fe puesta en el evangelio sí logra la justificación del impío, el que sea este declarado hombre justo por la fe en el evangelio de Jesús. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, es decir, justicia sin haber cumplido todos los requisitos de la ley. Justicia sin obra. ¿Cómo? Creyendo. El ejemplo es Abraham. Y el David mismo es ejemplo de eso. Porque según la ley David, ¿qué merecía David según la ley? La muerte. Pero ¿cómo fue justificado? David, por la fe. Y por eso él habla esto aquí. Lo que estamos leyendo aquí en el versículo 6 y al 8, les dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
lo que estamos leyendo del versículo 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Qué era David? Un profeta. Él disfrutó de la justicia por la fe y habló de la bienaventuranza de aquellos, no solamente él, de la bienaventuranza de aquellos de esa época, de la época que siguió a él y de la época de ahora, porque estamos hablando ahorita en el cristianismo. Él habló para el cristianismo también, desde la ley, desde las profecías, de la bienaventuranza que usted disfruta hoy por creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, la justicia de Dios por la fe. Sigamos en el capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten qué interesante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley. La ley vino cuando vino Moisés, ¿sí? Sino por la justicia de la fe. Así le fue dada la promesa a Abraham, por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Noten lo que sigue. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el mismo libro de Romanos. Estamos hablando de la justicia que viene por la fe. Y estamos diciendo que en el capítulo 10 la Escritura dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta. La respuesta en el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten, con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? El ser declarado como un hombre justo delante de Dios por la fe. ¿Cómo? Como lo fue Abraham. De él, por él se escribió eso, pero no solamente por él se escribió lo que se escribió en Génesis, hablando de cómo Abraham, nuestro padre, fue declarado justo. Se escribió por él, pero se escribió también por nosotros, por la gente del primer siglo y por la gente del siglo XXI, que igual creemos en Jesucristo, por quien es la declaración de justicia al impío a través de creer y confesar con la boca que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo del 4, el 24, sino también 23.
y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Con respecto de él se escribió y de nosotros, de ti y de mí, y de aquellos a quienes les predicamos, que van a creer que Jesús fue levantado por Dios de los muertos, que van a tener fe en el Evangelio, que van a confesar con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y recibirán la justicia de la fe. El ser declarados justos por la fe. Creo que es un pasaje muy extenso. Miramos si es necesario repasar un tanto para entender más. Por hoy vamos a dejar ahí. Mañana continuaremos. Padre, bendícenos, ayúdanos a entender esta maravillosa enseñanza de esta justificación que tú has traído por medio de la fe a través de Jesucristo para nosotros. Gracias, Padre, por creer en ti y creer que tú levantaste de los muertos a Jesús de todo corazón y por habernos justificado en esta fe, en este maravilloso evangelio en el cual creemos y estamos firmes. Bendícenos pues en el evangelio. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.